podemos, por ejemplo, mejorar la infraestructura. ¿Sí? Tenemos mejores edificios. Más tiempo, jornada extendida, jornada completa, todo ese factor es fundamental. No es lo mismo tener un alumno 2, 3 horas por día expuesto al aprendizaje que tenerlos todo el día. Las escuelas, muchas de las escuelas de ustedes, escuelas privadas, son todas escuelas de jornada extendida, jornada completa. Normalmente las escuelas públicas que atienden a los más pobres son escuelas de medio turno, donde el tiempo que dedican a los recreos, a veces, que yo lo que hay para aprendizaje es muy poco tiempo, entonces jornada extendida. Equipamiento, libros, computadoras, laboratorio de enseñanza de la ciencia, todo lo que es el equipamiento didáctico de una escuela es importante. Condiciones de trabajo, salario docente, es fundamental, eso se puede mejorar. Podemos, insisto, mejorar todos los insumos del aprendizaje. Y sin embargo, hemos comprobado que si usted mejora todo eso, los resultados pueden seguir siendo más o menos los mismos. Durante muchos años el caso chileno fue el ejemplo más claro de esto. Si ustedes toman Chile en los últimos, después digamos de la restauración de la democracia en Chile, los aumentos en la inversión educativa son fenomenales. Todo mejoró. Y sin embargo, los resultados medidos por el CIMSE, que es el sistema de medición de calidad chileno, o la participación de Chile en las mediciones internacionales, mostraban que había una mejora, pero muy leve, y que la desigualdad en los resultados entre los alumnos de origen social alto, medio alto y los más bajos seguía igual. ¿Cuál es la variable entonces que explica este escaso impacto de mejorar los insumos del aprendizaje? El docente, su formación, su responsabilidad por los resultados, el tipo de técnicas pedagógicas que aplica. Ahí estaba, hoy todos lo sabemos, la clave del éxito de cualquier cambio educativo. Y entonces es necesario, por eso, y en muchos países hoy nosotros vemos esta preocupación por diseñar políticas integrales de formación docente, de capacitación, de carrera docente, etc. Y aquí yo quiero tomar un punto que me parece particularmente importante para lo que estamos discutiendo, y es que tenemos que asumir también, insisto, sin dejar de reconocer la importancia de todos estos factores, formación, salario, carrera, etcétera, que hay algo en nuestro saber técnico, pedagógico, que debemos revisar. Hay un estudio reciente, el equivalente al PISA, para los alumnos se hizo, la OCDE hizo uno sobre maestros y profesores en el mundo, tomando los países más desarrollados. ¿Y qué arroja ese estudio? Una conclusión muy interesante. Cuando se analiza lo que pensamos los educadores sobre los problemas educativos, somos todos constructivistas, todos somos partidarios de la pedagogía activa, el protagonismo del alumno en el aprendizaje. No, somos todos muy modernos. Pero cuando vamos a ver lo que hacemos en la sala de clase, somos todos mucho más tradicionales. Hay una disociación, una distancia muy fuerte entre la teoría, entre lo que decimos que hay que hacer y lo que efectivamente hacemos. Esta disociación, hasta no hace mucho, era explicada por la rigidez del sistema, entonces le echamos la culpa siempre a la administración educativa, que no deja que seamos activos, que experimentemos, que el alumno sea protagonista del proceso de aprendizaje. Bueno, algo de esto hay, sin ninguna duda, pero parecería que llegó el momento de pensar si no hay algo en la propia teoría que está explicando esta escasa capacidad de ser utilizada en la práctica. Porque hay países que están permitiendo que se hagan estas cosas. Y sin embargo, no pareciera entonces que llegó el momento
de preguntarnos qué hay en nuestra propia teoría pedagógica que explica que no la podamos usar en forma sistemática, consistente en nuestras prácticas. Miren, hay un diálogo, quizás alguno de ustedes lo leyó, me lo escuchó en alguna otra ocasión. Hace poco se publicó un libro que es un diálogo de George Steiner. Steiner es un gran intelectual europeo, uno de estos eruditos de historia de la cultura, con una profesora de literatura de los barrios marginales de París. Y en un momento de la conversación, la profesora le dice que nunca se sintió tan así huérfana de técnicas pedagógicas para enseñar como ahora. Dice, a pesar de todos los cursos de capacitación y de toda la formación pedagógica que ella tenía, pero tenía que enfrentar a estos jóvenes, ¿no? Jóvenes que podrían ser los jóvenes de cualquier barrio marginal de nuestras ciudades, drogadictos, padres desocupados, etc. Y Steiner empieza a reivindicar la idea de enseñar de memoria. Y le dice, mire, si usted tiene que enseñar un poema, ¿y cómo lo va a enseñar? Un poema hay que aprenderlo de memoria. Evoca los campos de concentración, donde dice el único que podía leer, entre comillas, los libros a los prisioneros, al rabino, porque lo sabía de memoria. Y lo que usted sabe de memoria no se lo puede sacar nadie. Ningún autoritarismo, ninguna censura, ninguna represión puede quitarle a usted lo que usted aprendió de memoria. Bueno, y hace todo un elogio de la memoria. La profesora, como cualquiera de nosotros, escandalizada, le dice, no, pero eso contradice todo lo que dice la pedagogía. Y Steiner le contesta, no se preocupe. ¿Se acuerda de esa frase de Goethe que decía, el que sabe, sabe y el que no sabe, enseña? Dice, y yo, dice Steiner, le agrego más. El que nunca dio clases escribe libros de pedagogía. Sí, claro, nosotros nos reímos, pero está hablando de todos nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué nos pasó para que un señor como Steiner, que es un hombre de la cultura, un intelectual importante, tenga esta concepción, esta idea de la pedagogía? Algo pasó. Y buena parte de lo que pasó tiene que ver con esta enorme disociación entre nuestras teorías y nuestra práctica profesional. No debe haber otra actividad, otra profesión en el mundo en estos momentos donde a la gente la estemos formando tan disociadamente de lo que después va a tener que hacer. Esto pasa, yo puedo decirles, acá en Argentina, los futuros maestros, por ejemplo, no, ahora estamos cambiando, pero hasta hace unos pocos años no les enseñábamos a enseñar a leer y escribir. Y el primer puesto que normalmente consigue un maestro o una maestra recién egresada es el de primer grado de escuela primaria, porque ahí no quiere ir nadie. Esos son los puestos de entrada. Entonces ponemos a los menos experimentados, a los que tienen menos conocimiento en el lugar más delicado, porque ahí es donde está lo fundamental. Si un chico no aprende a leer y escribir bien, lo demás es todo muy, muy débil. Y por eso tenemos las altas tasas de repetición y de fracaso en los primeros grados de escuela primaria. Entonces, digo, tenemos en ese sentido que empezar como a revisar nuestros enfoques pedagógicos, nuestras maneras de actuar, las maneras de organizar el trabajo escolar, y hacerlo en función, fíjense qué notable, que muchos de los actuales estudios, ensayos sobre los métodos de enseñanza en este mundo moderno, donde el gran desafío es aprender a aprender, porque vamos a tener que aprender a lo largo de toda la vida, el modelo que nos está empezando a seducir un poco es el del taller artesanal, donde el maestro le enseña el oficio a su aprendiz. Lo que nosotros tenemos que enseñar es el oficio de aprender. Esa es la clave. Porque nuestros alumnos van a tener que aprender toda la vida. No es como antes, que lo que uno aprendía en la escuela, en la universidad, servía por mucho tiempo.
Ahora vamos a tener que aprender a lo largo de toda la vida. Esto quiere decir que la función de la escuela, incluso de la universidad, de la formación inicial, es enseñar el oficio de aprender. ¿Y cómo se enseña un oficio? Bueno, el maestro artesanal le enseña el oficio a su aprendiz mostrándole las operaciones que definen ese oficio. Lo que se puede hacer con cada material, con cada herramienta, qué secuencia hay que seguir en las acciones. Esas operaciones en los oficios, la carpintería, la herrería, son operaciones que yo puedo mostrar. En cambio, en el oficio de aprender, las operaciones son mentales. Yo, para enseñar el oficio de aprender, tengo que hacer reflexionar a mi alumno sobre qué operación cognitiva está haciendo cuando está aprendiendo. Todos ustedes ahora están haciendo operaciones cognitivas. ¿Me están escuchando? Si lo que yo digo es redundante, ya lo escucharon, ya está, entra por un oído, sale por el otro, no deja nada. Si lo que yo digo contradice cosas que ustedes sabían, ahí empieza a haber como cierta contrastación, comparación, asociación, que se asocian esto con otros conceptos. Todos hacemos operaciones cognitivas. Y en ese sentido, entonces, enseñar el oficio de aprender es eso. Es empezar a dominar las operaciones cognitivas que están detrás del aprendizaje de nuestras disciplinas. No es lo mismo aprender matemáticas que aprender historia o que aprender música. Fíjense lo que dice Steiner sobre la memorización. Claro, si yo enseño algo de memoria porque quiero que el alumno repita lo que yo dije, eso no tiene ningún valor desde el punto de vista cognitivo. Si en cambio yo le explico a mi alumno qué lugar ocupa la operación cognitiva memorización en el oficio de aprender, es totalmente distinto. En música, por ejemplo. ¿Cuántas horas de repetición tiene que pasarse alguien para después ser creativo en el dominio del instrumento? Repetición y creatividad no son contradictorios. Ahora, yo tengo que saber para qué repito. Tengo que saber para qué tengo que automatizar esos movimientos, porque si no lo sé, no puedo, me aburro. Una repetición sin sentido. Pero si lo sé, cambia totalmente el lugar de esa operación, repetición, automatización, memorización, en el proceso completo de aprender el oficio de aprender. Estamos ante ese desafío. Ese es el punto en el cual tenemos que empezar a mirar nuestras teorías, nuestras prácticas pedagógicas, porque si es así, esto tiene una consecuencia inmediata sobre nuestro trabajo. En primer lugar, aprender el oficio de aprender es un trabajo de largo plazo, no depende de un maestro, depende de lo que han hecho antes que yo, lo que van a hacer después, quiere decir que el trabajo en equipo es fundamental. El equipo docente, no el maestro individual. El aula ya no puede ser la unidad de desempeño, es la escuela la unidad de desempeño, la institución, el ciclo completo. Entonces, el trabajo en equipo, trabajo coordinado, áreas disciplinarias, todos esos conceptos que usamos ahora empiezan a tener otro significado en este contexto, insisto, del docente como profesional colectivo y con la tarea fundamental de enseñar el oficio de aprender. Sigo en esta agenda de temas para, insisto, completarlo y después conversar. Hay al menos dos áreas fundamentales en términos de contenidos que se han agregado en estos años y que completan la agenda de esta educación justa, que podríamos llamarlas las nuevas alfabetizaciones. Nosotros venimos tradicionalmente de, obviamente, el gran desafío de enseñar a leer y escribir bien, y en eso tenemos todavía deudas. Pero hoy no alcanza con la alfabetización en la lectoescritura para desempeñarse en esta sociedad. Hay por lo menos dos alfabetizaciones más
que empiezan a ser fundamentales: la alfabetización digital y la alfabetización científica. La alfabetización digital, obviamente todos ustedes dominan esto, saben que hoy una persona que no domine los códigos que tienen que ver con la computación, etcétera, queda fuera del circuito por donde pasan las informaciones más importantes. Ahora, aquí me parece que hay una necesidad de clarificar la discusión.